Doctor. Buenas tardes. ¿Ya están listos? Buenas tardes. Sí. Vamos a comenzar. Ya, bueno, nosotros somos el equipo 3 y está conformado nuestro equipo por Arad, Abril Celina y su servidora Daniela. Vamos a hablar de fibrosis pulmonar. Bueno, antes de comenzar con la fibrosis, esta va a ser una enfermedad pulmonar intersticial o también llamada neumonía intersticial idiopática. Este va a ser un grupo heterogéneo de entidades clínico-patológicas, presentación clínica variable que puede llegar a ser aguda, subaguda o crónica, dependiendo de la entidad. Estas enfermedades generalmente son de etiología desconocida y debido a que son entidades con histología distinta, van a cursar con distintos grados de inflamación y fibrosis que al evolucionar van a mostrar cicatrización variable, perdiendo las características específicas anatomopatológicas que van a imposibilitar la diferenciación de una enfermedad y otra. Estas enfermedades van a afectar de manera difusa a las estructuras alveolo-intersticiales y se conocen cerca de 150 entidades que se van a poder clasificar de acuerdo a sus características en común. La siguiente, ¿no, Dani, por favor? Ay, ay. No, sí, la siguiente es que se movieron. Ajá, ¿me podrías mover, por favor? Bueno, quitar no importa, porque es lo mismo, pero viene un poquito más organizado que está más grande. Sí. Gracias. Una disculpa. Dentro de la clasificación, las enfermedades... Ay, voy. No, sigue, voy. Las enfermedades pulmonares, la enfermedad pulmonar intersticial la vamos a poder agrupar en 3 categorías de acuerdo a las características que comparten entre ellas. En un primer grupo se van a encontrar las neumonías intersticiales idiopáticas, que de hecho va a ser el más importante, pero te lo voy a retomar. En un segundo grupo, las de causa conocida o asociada, entre las que se van a encontrar las enfermedades del colágeno, como la artritis reumatoide, las inducidas por fármacos o radiación, o también es llamada como inducidas por toxicidad farmacológica, las ocupacionales o ambientales como la neumoconiosis o la neumonitis por hipersensibilidad, y las genéticas o hereditarias como el síndrome de Hermansky-Putlag. Y en un tercer grupo, las primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos, también conocidas como huérfanas. Como les decía, las que nos interesan son las neumonías. Estas, a su vez, van a estar subdivididas en 3 grupos o en 3 categorías, las cuales son las mayores o principales, las raras y las no clasificables. En el grupo de las mayores o principales se va a encontrar la fibrosis pulmonar idiopática, que va a representar más de la mitad de los casos de estas neumonías, con un 55% aproximado de los casos, en la cual va a seguir la neumonía intersticial no específica con un 25% de los casos, las asociadas a tabaquismo como la neumonía intersticial descamativa y la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial con un 10 al 15%, y la neumonía intersticial aguda con menos del 2% de los casos. En el grupo o en la categoría de las neumonías raras se van a encontrar la neumonía intersticial linfoidea y la fibroelastosis pleuropulmonar o parenquimatosa con menos del 1% de los casos. Y por último, en el grupo de las no clasificables, en esta las causas por las cuales no se puede clasificar o
a una neumonía son por dos motivos. En el primero, porque los datos clínicos, radiológicos o patológicos son inadecuados, o porque hay discordancia entre estos hallazgos, que pueden ocurrir por tres razones. La primera, porque hubo un tratamiento previo que pudo alterar los datos radiológicos o histológicos. En segundo, por ser una nueva identidad o variante inusual de una identidad ya reconocida. O tres, por la asociación entre hallazgos radiológicos y o patológicos que pueden corresponder a entidades diferentes. La siguiente, Dani, por favor. Bueno, ya conociendo cuáles son las enfermedades pulmonares intersticiales, vamos a comenzar a hablar de la fibrosis pulmonar, que va a ser la entidad más común de estas enfermedades pulmonares intersticiales. Esta va a ser una enfermedad crónica progresiva de etiología desconocida que va a afectar generalmente a personas adultas de entre 60 a 75 años de edad, y esta, se va a caracterizar por un depósito anómalo y progresivo de proteínas de la matriz extracelular en el parénquima pulmonar, que va a conducir a la remodelación anómala del pulmón. Además, esta va a ser irreversible. ¿Me escucho? ¿Bien? Sí. Vale. Bueno, ahora para hablar un poco de epidemiología, vamos a tener que esta es la entidad diagnosticada más frecuente en los centros de referencia de enfermedad pulmonar intersticial a nivel internacional. Sin embargo, aquí en México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, según datos estadísticos, menciona que esta presentación o este mismo patrón de casos se va a conservar. Se dice que esta es una de las 3 causas más comunes de morbilidad y mortalidad de la enfermedad pulmonar intersticial. Y esto a pesar de que en sí es considerada una entidad que es poco frecuente, pero menciona la literatura que puede abarcar de un 17 a un 88% como tal en la práctica neumológica. Entonces, pues, mencionan que sí, ¿no? Depende porque al final de cuentas es un rango muy variable. La incidencia como tal y la prevalencia reales de la enfermedad no, se desconocen, y más en México, ya que en México como tal y Latinoamérica, según un artículo del 2019, menciona que no hay como tal un estudio que nos permita como tal estimar la magnitud del problema, pero como es necesario tener como tal una referencia, se tomaron como tal en cuenta una fuente de España que mencionaba que la incidencia varía entre un 7 y 16%, de un 7 y 16, perdón, por cada 100,000 habitantes al año, y la prevalencia oscila entre los 14 y 43 casos por 100,000 habitantes al año. Esto, como vemos, pues al final de cuentas se ha visto un incremento en la prevalencia a lo largo de los años, porque como vamos a ver un poquito más adelante, esta enfermedad como tal, pues no, su tratamiento y su pronóstico pues es muy malo. Entonces se ha visto un aumento en la prevalencia más que nada porque de manera gradual se ha visto un aumento en la edad de la población, o como tal el índice al que las personas como tal fallecen. Y pues ya, por ejemplo, aquí en México se tomó en cuenta que la esperanza de vida hace una década era de 60 años, y en el siglo pasado, perdón, y en estos ha sido de 76 años. Entonces, este aumento como tal gradual de la esperanza de vida ha hecho que la prevalencia de la enfermedad haya aumentado un poco. Y es aquí lo que toma como tal relevancia, que esta fibrosis pulmonar idiopática es más frecuente en los grupos de mayor edad, y más que nada va a tener que en cuenta muchos hallazgos en la fisiopatología o la patogénesis que vamos a ver un poco más adelante. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Dani? Ahora vamos a tener que en México, ya según estos datos que mencioné anteriormente, que eran los de España, se va a estimar una incidencia y prevalencia de 4.6 a 7.4, pero pues ahí lo mencionan estadísticamente pues un poco mal, de 100,000 habitantes. Se dice que es parte de las enfermedades raras minoritarias o huérfanas en México, y se dice que es una enfermedad de fumadores, ya que como hemos visto todas las enfermedades pasadas, pues sí tiene gran importancia si es pacientes que consumen tabaco. Sin embargo, como en esta ya van a involucrar todos los factores pasados que hemos visto, por ejemplo, el EPOC y todas estas, que va a dañar como tal el epitelio pulmonar o todo este parénquima,
esta también va a ser muy característica de todos de los fumadores. Se dice de manera también estadística que es más común en hombres. ¿Y qué más en esta? Pues se dice que también es rara en pacientes jóvenes. O sea, mencionan incluso la bibliografía que podría considerarse inexistente en la infancia y en adultos como tal, jóvenes como tal. Es a partir de los 45 años en adelante, es en los que como tal entran de manera estadística. Entonces ahí podemos ver las tablitas son de manera gráfica, ya que ahí se ve la supervivencia según la edad. Como vemos ahí, va disminuyendo según cómo avanza la edad de los pacientes. Y pues ya la del lado derecho son como tal la incidencia que va incrementando la edad según varios estudios que se han hecho a lo largo como tal pues sí, de la historia se podría decir. Entonces, pues eso es lo más característico en cuanto a epidemiología. Ahora vamos a hablar un poco de los factores de riesgo, que es como lo más importante en esta enfermedad. Que le podrías dar un poco la siguiente, perdón, Dani. Gracias. Entonces vamos a hablar de los factores de riesgo. Estos factores de riesgo van a ser en sí muy, muy característicos y tomarlos importantes de manera importante, ya que la fisiopatología va a tener muy en cuenta estos factores. Ya como tal se dice que es más común o en personas, de mediana a edad adulta, se podría decir. Esto más que nada gracias al envejecimiento, va a tomar un factor como tal relacionado con tanto acontecimientos que es inestabilidad genómica, acortamiento de los telómeros, que es muy relevante en esta enfermedad, disfunción mitocondrial y senescencia celular. Entonces, esta enfermedad por eso es tan, o es más que nada más de los adultos mayores. En cuanto a factores genéticos, se dice que van a afectar más que nada cuando hay una arquitectura genética que es susceptible como tal a desarrollar una enfermedad. Te dice que mutaciones en el gen TERT, que es TERT, MUC5B y TERC, van a como tal causar un envejecimiento de pulmón, porque se ve que hay un acortamiento de los telómeros, que es los que le mencionaba hace un momento. Entonces va a haber un daño en las células como tal alveolares. Entonces aquí estos factores genéticos tienen una alteración en estos genes, va a haber una relevancia. También factores ambientales, que aquí más que nada es el tabaquismo. También factores como tal en el ámbito de trabajo, como latón, que estén en contacto, acero, plomo, polvo de madera, y pues otros como tal que hayan causado que sean como que puedan afectar a los pulmones o las vías respiratorias. La autoinmunidad, el reflujo gastroesofágico. Esto mencionan que es más que nada, o toman en cuenta por una como microaspiración crónica que se va a tener en secundaria a este reflujo gastroesofágico. Entonces esto va a aumentar la cantidad de pepsina y ácidos biliares como tal en el espacio broncoalveolar. Autoinmunidad, esto lo relacionan más que nada porque se ha visto gran prevalencia en los pacientes con enfermedades del tejido conjuntivo. Infecciones víricas, esta aún no se considera como tal un gran factor de riesgo, o sea, es como muy secundario porque se dice que no hay como tal una gran evidencia de que estén afectados, por ejemplo, con el virus de la hepatitis C, herpes virus, citomegalovirus. Sin embargo, se ha visto casos en los que estos pacientes tienen estos tipos de virus, tanto hepatitis C, herpes virus y citomegalovirus, que hay una mayor incidencia. Y el más importante, se dice así, que es el riesgo más elevado, pero menos reportado, es el antecedente familiar de fibrosis pulmonar. Entonces, todos estos 6 van a ser los 7, pues van a ser los más importantes para que también nos ayuden a entender un poco la fisiopatología. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor, Dani? Estos factores de riesgo los saqué más que nada de 2 fuentes. Sin embargo, los pasados así que venían en escrito eran de una fuente del 2014 y en esta tablita la encontré en una del 2019. Entonces, como podemos ver, los factores han sido los mismos o han estado de manera, o su incidencia ha sido la misma, o su prevalencia más que nada, ya que hay una predisposición genética, que es lo que vimos, tabaquismo, exposición a materiales, polvo, las actividades laborales, construcción de casas de madera, las infecciones víricas, el reflujo gastroesofágico, la autoinmunidad y el envejecimiento. Entonces, como podemos ver, estos factores se han mantenido y pues son los importantes para saber un poco que nos ayuden o nos orienten al diagnóstico de la enfermedad.
¿Alguna duda? No, gracias. No, muchas gracias, doctora. Vale. Siguiente, Dani. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, esta se ha postulado que el desarrollo estaría causado o mediado por la sucesiva y continua exposición a microinjurias sobre el epitelio pulmonar, que sería ocasionada por lesiones inespecíficas que, aunque se desconoce el mecanismo exacto por el cual las producen, podrían ser generadas por factores como el tabaquismo o contaminantes ambientales, que ya nos mencionó Arad, que en un individuo susceptible sería suficiente o bastaría con esto para que se inicie el proceso de la enfermedad, ya que las lesiones recurrentes en el epitelio causarían la liberación de citocinas y quimiosinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 1, y estos a su vez reclutarían más células que perpetuarían la respuesta a dichas agresiones, lo que nos conduciría a un entorno fibrótico incesante y progresivo. ¿Esto por qué? Porque los factores de crecimiento secretados por las células lesionadas nos reclutarían fibroblastos que se diferenciarían en miofibroblastos, ya sea de los fibroblastos residentes o de los reclutados de células vecinas. Y bueno, estos miofibroblastos empezarían a secretar activamente colágeno, el cual se iría acumulando ya al existir un desequilibrio entre las colagenasas intersticiales y sus inhibidores tisulares, así como por una sobreexposición a citocinas fibróticas. Entonces, al haber un aumento en la síntesis del colágeno y una disminución en su degradación, es decir, se produce más de lo que se destruye o se degrada, esto nos provocaría un depósito excesivo y anormal del colágeno dentro del parénquima pulmonar, lo que con el tiempo nos conduciría a una distorsión en dicha arquitectura, a su vez a la pérdida del área de superficie capilar y a unidades de intercambio gaseoso. Entonces, en pocas palabras, la fibrosis pulmonar se podría caracterizar por ser un desorden fibroproliferativo, donde hay una excesiva deposición del colágeno y elementos de la matriz extracelular en el parénquima como consecuencia de desequilibrios en diversas vías, como lo podría ser en la degradación del colágeno. Siguiente, Dani, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora de las manifestaciones clínicas y estas van a ser de evolución insidiosa y progresiva. Se dice que en las fases iniciales es asintomática, por eso es que se diagnostica entre 6 y un año después del inicio pues, de la fibrosis. Posteriormente, el paciente comenzará a tener disnea de esfuerzo y generalmente así es como un paciente decide ir al doctor para que se pueda diagnosticar fibrosis. Esta disnea va a incapacitar al paciente debido a que va a disminuir la función pulmonar. También va a haber, como en el cuadro clínico, tos seca, los crepitantes tipo velcro inspiratorios vivasales en un 90% de los casos y dedos en palillo de tambor. En fases avanzadas puede haber datos de insuficiencia respiratoria crónica. Bueno, también va a haber las exacerbaciones agudas, que estos se van a definir como episodios agudos de deterioro caracterizados por el aumento progresivo de las manifestaciones clínicas que ya acabo de mencionar, como la disnea, la tos, los crepitantes tipo velcro inspiratorios, y además suelen acompañarse con taquipnea. Encontré que hay algunos criterios diagnósticos para pues decir que es una exacerbación y esto se va a caracterizar, como ya lo dije, por un empeoramiento clínico en medios de 30 días, por la presencia de nuevas anomalías radiológicas que puede ser opacificación, consolidación bilateral de vidrio deslustrado, que ahorita Avi se los va a explicar mejor, y también la exclusión de etiologías, como pueden ser infecciones, insuficiencia cardíaca o embolia pulmonar.
La que sigue, Dani. Bueno, el diagnóstico de la fibrosis pulmonar va a ser clínico patológico y muchas veces o con frecuencia va a requerir la colaboración de un grupo de médicos como el neumólogo o patólogo que bajo una discusión multidisciplinaria podrán llegar a un diagnóstico final. Bueno, en la primera parte sería nuestra clínica y la exploración física que observemos o encontremos en nuestro paciente, pues es la que nos da la sospecha clínica de que el individuo podría tener fibrosis pulmonar y a lo cual le podríamos sumar los criterios del consenso de las sociedades torácicas americana y latinoamericana, así como la respiratoria europea y japonesa, que tiene los siguientes puntos. El primero es la exclusión de otras causas conocidas de enfermedad pulmonar intersticial, según clínica y exploración física. A esto se refiere a que mediante una evaluación detallada podremos interrogar a nuestro paciente sobre a qué estado expuesto en su trabajo o en qué consistía su trabajo, su último trabajo, si por o en los anteriores ha estado expuesto a químicos, a vapores, a productos como el asbesto, incluso por el trabajo o el hogar, en contacto con graneros o establos, si ha estado si ha tomado medicamentos a largo plazo como la nitrofurantoína o la bleomicina, o si ha recibido quimioterapia o radioterapia, etcétera. Esto para ir descartando, por ejemplo, la toxicidad farmacológica o radiológica, las neumoconiosis o las neumonitis por hipersensibilidad crónica, etcétera. Y bueno, si después de esto seguimos sospechando de fibrosis pulmonar, entonces ahora el segundo paso sería encontrar o observar la presencia del patrón de la neumonía intersticial usual en la tomografía computarizada de alta resolución. Esto sin la necesidad de una corroboración histológica, ya que por sí sola la tomografía es capaz de arrojarnos un diagnóstico certero, y de hecho el diagnóstico lo podemos realizar con estos 3 puntos, con la sospecha clínica, con la exclusión de otras causas y con el patrón tomográfico de neumonía intersticial usual. En el caso o en casos especiales, esto a veces no se va a cumplir y va a requerir la combinación del patrón tomográfico y del encontrado en la biopsia pulmonar, como les mencionaba, mediante discusión multidisciplinaria, pero eso en un momento se los voy a explicar. La siguiente, Dani. Dentro del patrón tomográfico, los criterios o hallazgos típicos que debemos encontrar son lesiones de predominio basal y subpleural, la presencia de opacidades de tipo reticular e imágenes en panal o de panal de abeja con o sin bronquiectasias de tracción. Y bueno, el panal de abeja se va a referir a un grupo de espacios aéreos quísticos de aproximadamente 3 a 10 milímetros de diámetro, que van a tener una pared gruesa definida que van a compartir y que pueden estar organizados en una o más hileras, y siendo el hallazgo más específico o típico del patrón de neumonía intersticial usual o patrón NIU. Y algunos autores también consideran la ausencia de hallazgos considerados excluyentes de dicho patrón, como son el predominio de las lesiones ahora en campos medios o superiores o peribroncovasculares, una presencia importante de vidrio deslustrado, ya que puede llegar a existir, pero de hecho su existencia debe de ser mínima o inexistente, pero en el caso de que esté presente, debe de tener una extensión menor, mucho menor a los cambios reticulares, que son certeros de patrón de neumonía intersticial, excepto en las exacerbaciones agudas, en las que lo llegan a ser predominantes en lugar de los cambios reticulares. De igual forma están los micronódulos o quistes, el patrón de atenuación en mosaico o consolidación. Siguiente, Dani.
bueno, en este cuadro vienen los patrones que podemos encontrar o los patrones en los cuales podemos catalogar a nuestros hallazgos. Como les mencionaba, está el patrón new, que es el que debemos de buscar y el que nos importa, pero también existen el de probable new o probable neumonía intersticial, en el cual aquí ya se considera la existencia de leve de las opacidades en vidrio esmerilado y cambia el panal de abeja por un patrón reticular. Y en el patrón indeterminado para neumonía está una reticulación sutil. De igual forma, la presencia leve o una distorsión de esta del vidrio, de las opacidades en vidrio esmerulado, o características de la tomografía, o ya sea en la distribución de la fibrosis pulmonar, que no van a sugerir ninguna etiología, y pues mucho menos fibrosis pulmonar. Y bueno, en el último cuadrito menciona el diagnóstico alternativo, que es lo que les mencionaba anteriormente, que son los quistes, la atenuación en mosaico, un predominio de la opacidad de las opacidades en vidrio esmerulado y las distribuciones, etcétera. Eso lo pueden leer un poquito más detallado cuando les pasemos la exposición. La siguiente, Dani, por favor. Y bueno, algo importante o a tener a consideración es que este patrón no es específico de la fibrosis pulmonar, ya que puede presentarse en diversos escenarios como la artritis reumatoide, la toxicidad por fármacos, la asbestosis o la síndrome de Hermansky-Putlag, y por eso es tan importante el que hagamos una correcta exclusión de otras causas de enfermedad pulmonar intersticial. La siguiente, Dani. Y bueno, la biopsia, como les mencionaba, esta solo va a estar indicada en los casos en los que la tomografía no revele los patrones, o digo, en los hallazgos típicos de la neumonía, del patrón de neumonía intersticial, es decir, nos arroje un patrón de posible o inconsistente para neumonía intersticial usual o patrón new. Esta la podemos realizar mediante un abordaje toracoscópico asistido por video, también llamada como cirugía torácica mínimamente invasiva o por toracotomía. Ambos procedimientos se van a realizar bajo anestesia general. Y bueno, el abordaje por video emplea la ventilación pulmonar única o ventilación unipulmonar, ya durante el procedimiento, ya que se desinfla e inhibe el movimiento respiratorio del pulmón a biopsiar, esto para tener una mejor visualización y acceso a La toracotomía puede llegar a usarla, pero se le suele, puede usarla, pero en el caso en que haya un deterioro respiratorio grave en el paciente que le sea imposible soportar la ventilación unipulmonar, la toracotomía se puede realizar sin desinflar el pulmón. Aunque bueno, dentro de estos dos procedimientos se suele preferir el abordaje toracoscópico por video porque se ha visto que está asociado a una menor morbilidad en los pacientes. Bueno, ya. En cuanto a las muestras, estas deben de tener, se deben de obtener de más de un lóbulo pulmonar porque se ha visto que mejoran la precisión diagnóstica, y deben de ser zonas con afectación leve o adyacentes a las zonas lesionadas, evitando las zonas de mayor afectación o mayor formación en panal, porque suelen revelar una fibrosis en etapa terminal con escaso valor diagnóstico. Y de igual forma, evitar las zonas que parecen normales, porque pues no nos revelarían nada. El tamaño ideal que deben de tener estas muestras debe de ser de más de 4 centímetros en su dimensión más grande cuando están infladas. A esto se refiere a que antes de realizar el corte, o porque antes de realizar el corte, las muestras son infladas levemente con una inyección de formalina para poder tener una mejor visualización del intersticio. De igual forma, evitando inflarlas demasiado, porque esto podría provocar la pérdida de características patológicas que no serían de importancia. Y en cuanto a la profundidad, estas desde la superficie pleural deben de tener o deben de venir más de entre 3 a 5 centímetros. La siguiente, Dani. Y bueno, en cuanto a los criterios o al patrón histológico que debemos observar,
es una marcada fibrosis, sí, evidencias de una marcada fibrosis o de pérdida de la arquitectura pulmonar que puede estar asociada o no a la formación del panal de abeja con una distribución subpleural y o paraseptal. Las lesiones en parche, es decir, áreas donde se combinen zonas fibróticas con zonas de pulmón sano, la presencia de focos fibroblásticos que son áreas de fibroproliferación activa en continuidad con la fibrosis ya establecida, siendo en la histología el rasgo característico de la neumonía intersticial. Es en las imágenes azulitas y verdes, las zonas más como que se ven más, ¿cómo sería? Más lícitas son los focos fibroblásticos. De igual forma, se considera la ausencia de las características que sugieran un diagnóstico alternativo, pues esto de plano nos diría que no es fibrosis, como son las membranas hialinas, los focos con neumonía organizada u organizativa, granulomas, un infiltrado inflamatorio alejado de las zonas del panal de abejas, cambios predominantemente centrados en la vía aérea. El siguiente, Dani. También podemos encontrar o catalogarlos en el patrón de neumonía o en el de probable o indeterminado para new. Mencionaba el de probable new, considera características de la columna 1, pero estas van a estar presentes a un grado que impide un diagnóstico definitivo de neumonía intersticial y con ello el de fibrosis pulmonar. Y la ausencia de características que sugieran un diagnóstico alternativo o solo el panal de abejas. Y en el patrón de indeterminado para neumonía intersticial sería una fibrosis con o sin distorsión arquitectónica con características que favorecen a un patrón diferente a la neumonía intersticial usual, entre otras. La siguiente, Dani, por favor. Y bueno, siempre que hagamos una biopsia, debemos de correlacionar los hallazgos encontrados en esta con los de la tomografía. Y esto en este cuadro lo podemos, sería una forma en la que se realiza en una discusión multidisciplinaria. Espero que me entiendan. Y bueno, empezando, si en el patrón tomográfico encontramos o nos arroja un patrón probable de neumonía intersticial usual y el patrón histológico nos arroja un patrón de new o probable new, el diagnóstico sería fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, en el caso de que la tomografía nos arroje un patrón indeterminado para neumonía intersticial usual y el patrón histológico nos revele un patrón de new, es decir, un patrón de neumonía o probable neumonía, el diagnóstico sería fibrosis pulmonar o fibrosis pulmonar, probable fibrosis pulmonar respectivamente. En el caso en el que también la histología nos revele un patrón indeterminado para new, el diagnóstico se considera como indeterminado para fibrosis pulmonar, a menos que mediante una nueva discusión multidisciplinaria o una evaluación adicional, se reclasifique. Y por último, si el patrón de la tomografía nos arroja un diagnóstico o las características son consideradas como diagnóstico alternativo a fibrosis pulmonar, pero el patrón histológico nos arroja un patrón de neumonía intersticial, el diagnóstico se puede considerar como probable fibrosis pulmonar. En el caso en el que la histología nos revele un probable new o un patrón indeterminado para new, el diagnóstico se consideraría como sin fibrosis pulmonar y pues no sería fibrosis pulmonar. La siguiente, Dani. Y bueno, en este algoritmo sería un resumen de lo que les acabo de mencionar, donde si encontramos o mediante la exclusión nos arroja que puede ser, el cuadro clínico puede ser causado por otras enfermedades pulmonares, el diagnóstico sería no sería fibrosis pulmonar. Por el contrario, en el que sí, la sospecha sí es de fibrosis pulmonar, realizamos la tomografía y el patrón radiológico es claro de neumonía intersticial usual o new, el diagnóstico sería fibrosis pulmonar. O en el caso de que sea un patrón de posible o no concordante o discordante o inconsistente para new, nos vamos a la biopsia pulmonar quirúrgica. De igual forma, si esta nos arroja causas que puede ser causada por otras enfermedades pulmonares, el diagnóstico es de
es que no hay fibrosis pulmonar. Y por el contrario, si el patrón es un patrón claro de neumonía intersticial usual o patrón NEW, pues el diagnóstico sería de fibrosis pulmonar. Y por último, si en la histología el patrón es de probable o no concordante con la neumonía, nos vamos a un debate multidisciplinar que mediante el cuadrito que antes les mencioné, ya se vería si sí es fibrosis o no es fibrosis pulmonar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Gracias. Sí. La que sigue, Dani, por favor. Y ya por último, y como una prueba complementaria, se pueden realizar pruebas de función pulmonar, como la espirometría, los volúmenes pulmonares, la capacidad de difusión del monóxido de carbono y oximetría, para evaluar el patrón de compromiso pulmonar y evaluar la gravedad del deterioro de la capacidad respiratoria. De igual forma, nos puede llegar a ser útil para orientarnos en el pronóstico o evaluar la respuesta al tratamiento que tenga nuestro paciente. Y en personas con fibrosis pulmonar, se observa un patrón restrictivo, es decir, una capacidad vital forzada reducida, con un coeficiente de la FEBI-FEBC normal o aumentada, una capacidad de difusión del monóxido de carbono reducida, y conforme avanza la enfermedad, una disminución en la distancia de la prueba de marcha de los 6 minutos. De igual forma, en esta se ha visto que una recuperación de la frecuencia cardíaca de menos de 13 latidos por minuto en un minuto después de completar la prueba se va a asociar a una mediana de supervivencia de 1 a casi 2 años en comparación a los 3 o 4 que se han observado en pacientes que tienen una recuperación mucho más rápida. De igual forma, en la desaturación, si hay una desaturación de la oximetría de pulso al 88% o menos durante la prueba, se ha visto que esto está asociado a una supervivencia, o se suele observar una supervivencia de 3 años en comparación con aquellos que no desaturaron por debajo del 89%, pues estos llegaron a alcanzar incluso a los 7 años de supervivencia tras el diagnóstico. También se suele observar una moderada hipoxemia e hipocapnia en reposo en las primeras fases o en los primeros estadios de la enfermedad, y conforme avanza o ya en etapas más avanzadas, ya se convertiría en una franca insuficiencia respiratoria. La siguiente, Dani. El diagnóstico diferencial primero se va a hacer con las mismas enfermedades pulmonares intersticiales, en especial con la neumonía intersticial no específica y la neumonía intersticial descamativa, porque como ya lo dijo Avi, son las más comunes. También se puede hacer con la bronquiolitis respiratoria o con la neumonía organizativa criptogénica. También pues, está la fibrolastosis pleuropulmonar, pero recordemos que es no es tan frecuente como las demás. Y también con otras causas como enfermedades del colágeno, neumoconiosis, perdón. Neumonías inducidas por fármacos o radioterapia, neumonitis por hipersensibilidad y las asociadas a enfermedades hereditarias como hipercalciuria hipercalcémica, neurofibromatosis o síndrome de Hermansky-Pudlak. Bueno, ya por último vamos a ver el tratamiento. Este tratamiento va a ser como un abanico, como lo puse aquí en la diapositiva. Va a constar como en sí de 5 puntos, que es uno, considerar los tratamientos antifibróticos disponibles en la actualidad. Ahorita vamos a ver por qué menciona esto de en la actualidad. Evitar factores agravantes de la enfermedad, que sería controlar, por ejemplo, su reflujo gastroesofágico, alguna infección respiratoria o alguna otra enfermedad. Tratar los síntomas para que el paciente como tal esté un poco más tranquilo, se podría decir, porque solamente es un medicamento como que va a alargar su vida. Considerar siempre el trasplante pulmonar y ofrecer una terapia paliativa en la fase final de la enfermedad. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ahora vamos a ver lo que es el tratamiento farmacológico. Este tratamiento farmacológico
Obviamente aquí menciona ya los valores, por ejemplo, aquí de la capacidad vital forzada de menos de 50% y la prueba de difusión de monóxido de carbono en menor a 30-35%. Entonces, los dos medicamentos bases como tal que se llevan en la actualidad es la pirfenidona y la nintedanib, que son las dos que están aquí. La pirfenidona como tal es un fármaco que va a tener propiedades pues antiinflamatorias y antifibróticas. Estas van a inhibir la proliferación fibrolástica y pues obviamente va a disminuir la síntesis de proteínas fibrogénicas, disculpen, y citocinas. La dosis recomendada es de 2.403 miligramos al día. Esto se divide en 3 tomas. Se recomienda que sea durante las comidas y vía oral. Y el otro es el nintedanib. Es un inhibidor de la tirosincinasa y va a, como tal, actuar sobre los receptores de factores de crecimiento, tanto endotelial vascular, plaquetario y fibroblástico. Entonces, al inhibirlos, pues nos van a ayudar a disminuir esta fibrosis idiopática. Esta es con dosis de 150 miligramos 2 veces al día o cada 12 horas. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver que hay un algoritmo terapéutico, el cual va a consistir que tanto para la nintedanib y la pirfenidona es lo mismo, nada más que como que lo resumen a uno. Una vez ya dado como tal el medicamento, se tiene que valorar de 6 en 6 o 12 meses para ver si ya hay como tal una estabilización o una mejoría, y es aquí donde tenemos en cuenta lo de la capacidad vital forzada, si ya es mayor a 10%, y si la disfunción como tal, o la prueba de disfunción de monóxido de carbono ya es mayor a 15%. Aún así se continúa el tratamiento, pero que al final de cuentas ya está habiendo una mejoría en lo que es su enfermedad, porque así puedes alargar un poco más la vida de este paciente. Sin embargo, si esto empeora y se ve que la capacidad vital forzada está disminuyendo y como tal la difusión de monóxido también está disminuyendo, pues ya te tiene que considerar lo que es el trasplante pulmonar, porque si no, pues al fin de cuentas la mortalidad del paciente o la muerte del paciente va a ser más pronto. Y ya otro caso es la enfermedad grave, que es lo que los valores que nos toma ahí, y pues se recomienda como tal el trasplante pulmonar. Pero pues ya tomar en cuenta el trasplante pulmonar, pues ya es un poco más difícil por X y ya requisitos que se toman no se en cuenta. Sin embargo, este es como tal el único tratamiento bueno que se podría tener de manera farmacológica, porque a pesar de que este tratamiento se lleve al pie de la letra, pues si solamente es farmacológico y no farmacológico, como ahorita lo vamos a ver, pues la estimación de vida o sobrevida del paciente pues va a ser de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, después de esto, ahorita vamos a ver, creo que es como en 3 diapositivas, lo que es las nuevas investigaciones que están teniendo o las metas que se quieren tratar. Esta como tal nada más la puse porque antes se tenía en cuenta, o disculpen, se tomó en cuenta o se recomendó que ya no se usaran los esteroides, los anticoagulantes, el bosentano, todos estos medicamentos que están aquí. Sin embargo, aquí en esta tablita ya mencionan lo que es el N-acetilcisteína. N-acetilcisteína, si recuerdan en el algoritmo pasado, mencionaba algo de ensayos clínicos. N-acetilcisteína es uno de los medicamentos que actualmente está pues en varios ensayos clínicos porque se ha visto que este medicamento aumenta en la síntesis de glutatión. Entonces, este es un potente mediador antioxidante. Esto nos va a ayudar como tal a disminuir la respuesta fibrótica. Sin embargo, ahora se piensa que es en monoterapia, porque como podemos ver en la tabla aquí, o sea, después como en el 2003 y todo ese tiempo, se creía que este triple, o estos triples que es esteroides, azodiaporina y el N-acetilcisteína servían como tal un tratamiento. Sin embargo, ya después se comprobó que no, o sea, que no hay una gran mejoría en comparación con el placebo. Sin embargo, las nuevas investigaciones refieren que si se da la N-acetilcisteína en monoterapia, puede tener una buena función o un buen tratamiento para el paciente. Esto es cuanto al farmacológico. Le puedes dar al siguiente, Dani. Este es el no farmacológico, que va a depender de estos 3, que es oxigenoterapia domiciliaria, trasplante pulmonar y rehabilitación respiratoria.
Entonces, se va a recomendar esta oxigenoterapia crónica como tal o domiciliaria si ya va a existir una hipoxemia significativa en reposo. O sea, si ya el estado del paciente pues solamente es como una sobrevida, ya es para que pues pueda realizar un poco más sus actividades o todo eso, porque mencionan que oxigenoterapia de domiciliaria es cuando también ya no pueden hacer ni ejercicio básico, ¿no? O que es moverse de un lado a otro o cosas así, pues ya les cuesta trabajo, entonces se recomienda la oxigenoterapia para pues hacerle o facilitarle un poco más las cosas al paciente. El trasplante pulmonar, que como vimos hace rato en el algoritmo, pues es el único tratamiento para ya estados que la evolución ya es muy alta. Ya que este va pues, a ocasionar o nos va a causar una mejoría funcional. Sin embargo, pues aunque haya una supervivencia aumentada, leí que pues, puede ser entre 1, 5 o a 10 años, pero pues en 10 años era el 22% de estos pacientes a los que se les trasplantaba. Y ya la rehabilitación respiratoria, que si no me recuerdo también la vimos el día de ayer, que es ya incluir como tal un programa de rehabilitación en los pacientes que están en fases iniciales, para que así ellos se vayan como tal acostumbrando a mejorar la forma en la que como tal respiran o hacen todo este ciclo respiratorio, para que así puedan pues aprovechar más la cantidad de oxígeno o la capacidad que tienen sus pulmones ya para hacerlo. Entonces, como tal, estas diapositivas que acabamos de ver es el tratamiento que está actualmente base o consolidado, que es el único que se le puede dar a este paciente, y pues obviamente no hay una mejoría, solamente es pues tratarlo e intentar que el paciente pues tenga una sobrevida. Sin embargo, ¿te podrías dar a la siguiente, por favor, Dani? Actualmente se tiene un futuro de este tratamiento farmacológico en esta fibrosis pulmonar idiopática. La tablita que está ahí, pues no le hagan mucho caso, si quieres ya la ven cuando vean, les pasemos la diapositiva, porque como vimos, a pesar de que la nintedanib y la pifenidona, que son las recomendaciones como tal actuales, enaltecen esta como caída de la capacidad vital forzada y reducen pues pues sí, el riesgo de muerte del paciente, pues no hay como tal una enfermedad un tratamiento que nos ayude al progresar esta enfermedad o el tratamiento y lograr como tal que esta fibrosis pulmonar idiopática no sea pues como un sinónimo de mortalidad al final de cuentas, porque no sé si son diagnosticados, como acabamos de ver en toda la presentación, pues solamente duran de 3 a 5 años según la bibliografía, ¿no? Entonces, por eso actualmente se tienen todas estas investigaciones, que son, todos estos medicamentos son los que actualmente, de hecho lo vi a finales de 2019, es este artículo, que mencionan que todos estos medicamentos actualmente se están investigando para intentar hacer como tal una nueva, pues sí, un plan terapéutico, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, que este tratamiento ¿le puedes dar, por favor? Este tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, actualmente es todo lo que vimos, ¿no? La pifenidona o nintedanib, llevar una monitorización para una tolerancia y adherencia, la prevención, manejo y efectos adversos, controlar síntomas, control de factores de riesgo, que son los que vimos hace rato, y mejorar otros factores de calidad de vida. Menciona aquí como para el día de mañana ya una combinación de estos fármacos antifibrinóticos. Por ejemplo, actualmente la pirfenidona y la nintedanib se dan por separado. Entonces, de lo último que se ha realizado es que se ha dado estos medicamentos combinados. Entonces, han demostrado que este tratamiento pues es seguro y aumenta más bien, y no ha aumentado la cantidad de efectos adversos, sin embargo ha mejorado la calidad del paciente o del estado del paciente. Sin embargo, aún no se toma como tal en cuenta dar este tratamiento porque estos dos fármacos van a tener como todos, pues efectos adversos, ¿no? Y la mayoría de los efectos adversos de estos dos son gastrointestinales, entonces tienen vómito, diarrea, dolor estomacal o X y Y cosas, entonces aún se tiene esta investigación. Y se ha visto que si quieren incorporar como tal estos mediadores fisiológicos en control de actividad de fármacos, el seguimiento funcional y radiológico de la enfermedad, y pues ya en un futuro poder dar esta combinación antifibrinótica, pues ya para hacer que haya un tratamiento reparativo y aumentar su prevención y que no este paciente, si está diagnosticado, pues ya no sea sinónimo de que se va a morir, sino de que puede haber una reparación, y esto lo menciona en un artículo de finales de 2019, entonces las investigaciones siguen o seguían, porque ahorita ya no sé qué tal vayan por esta pandemia, sin embargo es lo que se busca tratar porque solamente estamos haciendo que el paciente no empeore y que reduzca y que aumente más bien su tiempo de vida, porque este paciente pues ya no se va a curar, solamente va
pues sí, a terminarse esos pulmones y fallecer. Entonces, actualmente se tiene mucha investigación médica, aparte de estos 2 medicamentos que actualmente se dan. No sé si tengan alguna pregunta o algo así. Creo que no. Entonces, ¿qué dar al siguiente, Dani? Bueno, gracias. Y por último vamos a hablar del pronóstico, que desde que se hace el diagnóstico de fibrosis pulmonar, se ha visto que la supervivencia en la mayoría de los pacientes es de 3 a 5 años. Sin embargo, en el 20% de los pacientes, estos van a poder vivir más de 5 años. Esto es debido a que va a haber una presentación clínica distinta y variable en cada paciente. Por eso se dice que es una enfermedad heterogénea, porque hay diferentes formas en su patrón de progresión o evolución. Esto también se le llama fenotipo. Aquí pues les puse esta imagen en donde podemos ver que hay función rápida y uno de progresión lenta. El de progresión lenta, que es el más común de estos dos, va a haber una progresión de las manifestaciones clínicas pues muy lenta y va a estar caracterizada por una evolución estable de la enfermedad, pero acompañada con episodios de exacerbación. Que estos van a poder causar la muerte o ocasionar un deterioro funcional del pulmón. En estos pacientes se ha visto que pueden llegar a vivir hasta 6 años. También vamos a encontrar la progresión lenta, en donde va a haber un deterioro clínico funcional del pulmón muy rápido y puede ocasionar la muerte en los primeros 6 a 3 años desde el inicio de los síntomas. Realmente no se sabe con exactitud cuáles son los factores que están relacionados en que vaya a ser una progresión lenta o rápida. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. No. No, ninguna, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna duda? ¿Se No, escucha? No, profesor. Entonces, ¿cómo definirían la fibrosis pulmonar? Como una enfermedad que ocurre cuando el parénquima pulmonar es reemplazado por tejido cicatrizal. Esa es una, ¿no? ¿A otros qué les dicen? Es la aparición de ¿qué? De cicatrices en el pulmón, ¿no? Es otra de las definiciones que llegan a ver. Y pues otro, pues como mencionaron, les dicen que es una enfermedad pulmonar intersticial caracterizada por la sustitución del tejido pulmonar por tejido colágeno, en donde se van a encontrar la presencia de las cicatrices en los pulmones. Y esta sustitución va a generar cambios en las características físicas de los mismos, generando cambios hemodinámicos y clínicos que pueden conducir a la muerte, ¿no? En cuanto a la clasificación, pues bueno, ya mencionaron muchos, algunos los ponen como clasificación, otros lo ponen como causas, como tales, y pues vemos por ahí que unos los clasifican como fibrosis pulmonar idiopática, hiperplasia micronodular, neumocítica multifocal, histiocitosis pulmonar de células de Langerhans, neumonía intersticial descamativa, neumonía por hipersensibilidad, ¿no? Entonces tiene a veces muchas clasificaciones. Decirles cuál es la mejor, pues ahí sí se las voy a quedar a deber, ¿no? Porque pues efectivamente en cuanto a esto, pues no tengo ni mucha idea, ¿no? Actualmente, pues una de las causas
de esta fibrosis pulmonar, ¿qué es? El tabaquismo. Actualmente, COVID. el COVID, ajá. El COVID es una de las causas. Entonces, hay literatura que ya lo empieza a manejar, entre comillas, en los artículos de revisión. Hay otras que no te mencionan al COVID, pero acuérdense que una secuela del COVID es la fibrosis pulmonar, ¿no? Aparte de las secuelas neurológicas, digestivas, olfatorias, de todo lo que está dando el COVID, se menciona que es una causa de fibrosis pulmonar, ajá. De las causas, ajá, pues ya los mencionaron, ¿no? Pueden ser un sinfín de causas, ajá. Y hay ciertos factores desencadenantes, ¿no? Ahí mencionaron algunas como la exposición a material particulado de asbesto, las radiaciones, los gases, los humos, el polvo de carbón, polvo de algodón, polvo de sílice, ajá. Hay otras donde les ponen la exposición recurrentes a las plumas de aves, ajá. Principalmente, pues aquellos que utilizan drones nórdicos y almohadas con rellenas de pluma, ajá, y plumón, ajá. Esto, ¿cómo lo va a desencadenar? Por la predisposición a la hipersensibilidad. Hay ciertos medicamentos que también los ocasionan, ¿no? Como la bleomicina, la miodarona, el metrotexato, ajá, el mismo oro, el infliximab, que lo utilizan para la artritis reumatoidea, el etanercept, ajá, y pues algunos quimioterápicos, ¿no? Y ya lo mencionaron como las enfermedades autoinmunitarias, como el lupus, la artritis reumatoidea, la sarcoidosis y la esclerodermia, ¿no? Y algunas infecciones que pueden desarrollar, que la principal que van a mencionar ahí, pues es la tuberculosis, ¿no? Ajá. Y entonces en la fisiopatología, pues ya lo mencionaron ahí. ¿Qué pasa? Ajá. Va a haber un proceso de inflamación que se va a transformar de forma gradual el parénquima pulmonar en tejido fibroso, ¿no? ¿Esto qué va a ocasionar? Que haya una disminución irreversible de la capacidad de difusión del oxígeno, ¿no? Y esto va a disminuir la distensibilidad pulmonar, ajá, y nos va a llevar a un problema de enfermedad pulmonar restrictiva, ¿no? Ajá. Hay algunas enfermedades musculoesqueléticas, ajá, como la gifosis, que también les pueden dar una enfermedad pulmonar, pero en este caso, ¿qué va a ser? Restrictiva, ¿no? Ajá. Y no ser una fibrosis pulmonar, que es donde tienen que hacer los diagnósticos diferenciales. El cuadro clínico, pues ya como lo mencionaron, la principal manifestación que va a ser la falta de aliento, ¿no? Especialmente con el esfuerzo. Una tos seca, ajá, y crónica. Nos vamos a cansar, vamos a estar fatigados, vamos a estar débiles, van a empezar a presentar molestias en el pecho, va a haber pérdida de apetito y pérdida de peso, ajá. Sí. ¿Qué para hacer el diagnóstico, qué es lo que necesitan? Una tomografía. Ajá. Bueno, antes les piden según la radiografía de tórax, ¿no? Que si lo agarran a los inicios, pues dice que va a estar normal, ¿no? Pero si no, lo ideal es pedir la tomografía. Si se dan cuenta, pues ya casi la mayoría menciona para hacer todos estos diagnósticos necesitamos una tomografía. Ajá. Y entonces, igual que una espirometría, ¿no? Para ver el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? Y la capacidad vital, que se van a ir reduciendo conforme vaya avanzando el proceso, ¿no? ¿Cuál es el trato? Bueno, de la epidemiología, pues ya lo mencionaron. Algunos dicen que las tasas pues son altas, ajá, que se observa más en el hombre que en la mujer, ajá, y que
En Estados Unidos, pues dicen que puede haber hasta 29,000 casos, en la población mayor de 18 años. Ya como lo mencionaron antes, la fibrosis pulmonar idiopática, ¿en qué edad se va a dar? A partir de los 50 años. 60, 70. Sí, sí, a partir de los 50, que es lo que llegan a mencionar. El tratamiento, pues ya lo mencionaron, ¿no? Pero siempre mencionamos, primero, ¿qué tengo que hacer? Tratar de eliminar el factor desencadenante, ¿no? Y si en este caso el factor desencadenante es el tabaco, pues lo tengo que dejar. Segundo, si tengo un trabajo que soy minero, carpintero, ¿ustedes creen que lo van a dejar? Difícilmente. Es difícil, ¿no? La dieta, que nos piden una dieta hipercalórica, ¿no? Y baja en carbohidratos, ¿no? Para tratar de evitar la formación de CO2, aumentar la hipercapnia, Y ya de los medicamentos, pues hay controversias, vamos a poner, en donde yo leí, pues sí les dice que tienen que darles los corticosteroides, ¿no? Principalmente algunos les van a decir la prednisona, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Pues ya saben que son como antiinflamatorios, inmunomoduladores, pero mencionan que pues no han visto que tenga un efecto al 100%, ¿no? Y los efectos colaterales pueden ocasionar más problemas, ¿no? Y entonces ahí, pues ahora sí, ya les van a empezar a manejar algunos inmunosupresores, ¿no? ¿Cuáles inmunosupresores? Que dijimos que también la puede causar. El metotrexato. La ciclophosphamida, la zatoprina, el metotrexate, la penicilamina, la ciclosporina y la colchicina, pero como mencionaron, están como en fases de investigación. No se ha visto que tengan una adecuada respuesta, ¿no? Pero son cosas que se están utilizando. De los nuevos fármacos, pues ya mencionaron el interferón gamma, el miclofenolato, la pirfenidona, que es la que utilizan más, el nitenamid, que son tratamientos. Hay otros que les dicen tratamiento igual con células madre. Esto, si se acuerdan, donde también lo vimos que estaban utilizando células madre. ¿Ya se les olvidó? Sí. ¿En dónde? ¿En el síndrome de qué? Insuficiencia respiratoria aguda. ¿Sí se acuerdan que lo mencionamos? Que son tratamientos que también se están haciendo, pero el tratamiento con células madres generalmente se ha observado mejoría sobre la fibrosis pulmonar idiopática. Y pues como dijeron, ya lo último, pues tenemos el trasplante del pulmón, ¿no? Que queda como la última opción. El pronóstico, pues ya saben, pues es malo, ¿no? ¿Por qué? La hipoxia persistente, ¿qué les va a ocasionar? Acidosis. Pues quedamos que puede ser una acidosis respiratoria, ¿no? Con hipercapnia. Pero, ¿qué más le va a ocasionar? Cardiomegalia. Muerte celular. Por ahí vamos, Por ahí vamos. Entonces, ¿qué van a ocasionar? La hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Y esta hipertensión pulmonar qué va a hacer? Un cor pulmonar. Un cor pulmonar, una insuficiencia cardíaca, del ventrículo derecho, lo que te va a llevar al cor pulmonar, ¿no?
Esto mismo que también te puede ocasionar, ajá, la misma fibrosis que te puede ocasionar la embolia pulmonar, ¿no? Y ya caemos otra vez en una insuficiencia respiratoria, ajá. Además de que nos pueden ocasionar neumonías y cánceres de pulmón, ¿no? El pronóstico, pues ya saben que es malo tanto para la función como la vida. Y la sobrevida, ajá, generalmente mencionan que es de 3 a 5 años, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, muchas gracias. ¿No? No. ¿Sí? No. Para mí, les voy a decir que esto también es nuevo, ¿eh? Así que yo domine mucho este tema, pues no lo domino mucho, ¿no? Pero sí, hay que tener cuidado. Ajá. En el diagnóstico, pues bueno, ya nos faltó también la biopsia, ¿no? La biopsia pulmonar que se llega a realizar, ¿no? Sí. Hey. Y del tratamiento, pues ya como lo mencionaron, la oxigenoterapia y la rehabilitación pulmonar, ¿no? Para mejorar un poco la calidad de vida de estos pacientes. Ajá. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, doctor, quedó más claro. Muchas gracias. Ahí sí no les puedo dar más experiencia, porque decirles que yo he visto esto, si lo vi como interno, como médico general, ya ni me acuerdo, ¿eh? Ajá. Entonces, así mencionarles algunas otras cosas, pues no. Creo que ahí sí no les puedo apoyar mucho. Ajá. No se preocupe, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues ya los dejo descansar. ¿Ya habló el doctor Ríos con ustedes o todavía no? No, todo